Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermano. A ver si estaban despiertos. Ven que hago un mueca de momento, que tengo un dolor de cabeza que tengo suficiente como para compartirlo. Me acabo de tomar el lugar. Este es el sexto domingo que estaremos considerando la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, hablando sobre el tema todas las señales apuntan a Jesús. Ya hemos visto que las señales apuntan a su gloria. Y esa fue la primera señal de la cual hablaba nuestro hermano Juan. Nuestro hermano Juan. ¿Por qué Juan es nuestro hermano? Porque tuvo que salvarse a través de Cristo también. Amén. Todos aquellos quienes hayan sido salvos por la sangre redentora, la única sangre mediante la cual podemos ser salvos, todos esos son nuestros hermanos y nos habremos de encontrar con ellos en la eternidad. Estaremos con ellos por siempre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Juan, allá en el capítulo 21, el versículo 25, el último versículo del Evangelio, dice: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se le escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Aquí hemos estado considerando varias de ellas, ¿verdad? Unas pocas de ellas, pero como hemos dicho, ¿verdad? Y a modo de repaso, el Evangelio de Juan está para que podamos nosotros creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, el Redentor, aquel que daría su vida por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No es que todo aquel que en Él crea, el que cree en Jesús, ahora, presente, en el momento. Pues la señal de su gloria fue la primera que estuvimos nosotros considerando. Y esa primera señal, ¿dónde se realizó? En las bodas de Caná. ¿Y cuál fue la señal? ¿Cambió qué? ¿En qué? Agua en vino. Luego vimos la señal de su gracia. La señal de su gracia. Vimos allá en el capítulo número 2, capítulo número 4. Estuvimos considerando que sanó al hijo de un oficial. ¿Y estaba presente? No estaba presente, fue a la distancia. Y esto es bien importante. Muchas veces las personas piensan que, pues como nosotros en nuestras limitaciones, tenemos que estar aquí presentes para poder hacer las cosas. Obviamente ahora con la tecnología, pues a la distancia se pueden hacer ciertas cosas, pero no es lo mismo. Nosotros podemos dar este estudio en diferido. Habrá otras personas quienes se han bendecido por la palabra que se graba hoy, y puede que alguien lo escuche de aquí a 2 o 3 años. Si el Señor no ha regresado aún. De aquí a 2 o 3 años alguien podrá tener acceso a este estudio y escuchar la palabra y decir: yo quiero creer, yo creo. Y se ha bendecido por la palabra. No obstante, allá en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, vemos nosotros cómo el Señor obró sobre la vida de este varón a la distancia. No estaba allí con él y le bendijo. En el capítulo número 5 vemos la señal de su autoridad. Y aquí vemos una obra de sanidad. Había un paralítico allá en un lugar, en el estanque ¿de dónde? De Betesda, que era una entrada a Jerusalén, que era la puerta ¿de qué? La puerta de las ovejas. Interesantemente, ¿por qué se llamaría ese sitio la puerta de las ovejas? Por ahí entraban y salían las ovejas, las traían, tomaban. ¿Verdad? Las ovejas para ser sacrificadas también, ¿verdad? Pues por ahí se entraba, y esa era la entrada más aromática, presumimos, de toda Jerusalén. Imagínense, entrando todos aquellos animales por allí. Pero el Señor se le ocurrió entrar por allí. Las ovejas que entraban a ser sacrificadas, las metían por allí.
¿Y qué oveja importante entró ese día? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que posteriormente sería sacrificado. Él no entró por el espacio. ¿Cuál es la entrada más opulenta de toda la ciudad? Él entró por allí, entonces vio toda la necesidad de aquellos quienes estaban allí también y obró para la bendición de este varón y de todos aquellos quienes presenciaron aquella señal. Pero de manera interesante, las señales están puestas para poder apuntar a Jesús. No obstante, usted las puede ver, usted las puede presenciar, usted las puede experimentar, pero su corazón tiene que estar en el lugar correcto. Y no estoy hablando físicamente, ¿verdad? Porque el corazón puede que esté en el lugar correcto físicamente, pero su ser no estar en sintonía, en comunión con Dios. Luego vimos nosotros la señal de su provisión, el capítulo número 6. Una señal tremenda, ¿verdad? Allí el Señor dio de comer. ¿A cuántas personas dice? Más de 5,000. 5,000 varones, por lo menos, comieron. ¿Verdad? Entonces podemos llegar a la conclusión que más o menos entre 15,000 y 20,000 personas comieron. ¿Y con cuánta comida? Con toda la comida necesaria, pero partiendo de 3 peces y 2 panes. O 3 panes y 2 peces. 3 panes y 2 peces los convirtió en suficiente alimento para poder dar a comer a, pues estimamos entre 15,000 y 20,000 personas, y como ustedes muy bien acaban de señalar, sobró suficiente como para llenar ¿cuántas canastas? 12 canastas se recogieron allí de la sobra, pero se recogió la sobra para que nada se perdiera. Importante también. Pero luego de eso vimos la señal de su presencia, vimos cómo el Señor obró para apaciguar el temor de los discípulos. Estaban ellos allá, habían salido, ¿verdad? El mismo capítulo, posterior a ese evento de la alimentación de los 5,000, se montan ellos en la barca y el Señor no se va con ellos, ellos se van adelante. Y estuvieron ellos remando, pasando con mucha dificultad. Dijimos que aquel mar, ¿verdad? El lago, apenas medía unos 9 millas de un lado a otro. Y desde que ellos zarparon hasta el momento que dice la palabra, que era la tercera vigilia de la noche, ¿verdad? Y estimamos que es ¿qué hora? Cerca de las 3 de la madrugada. Estaban ellos a mitad de camino todavía. Habían remado entre 6 y 9 horas. Y solamente habían adelantado 4,5 millas, 5 millas. Unos varones que eran diestros, ¿verdad? En la pesca. Por lo tanto, ellos conocían este asunto de remar. Pues estaban pasando mucho trabajo. Y aprendimos nosotros allí, según lo narra Juan, que el Señor los vio. O sea, que el Señor no había perdido de perspectiva, o sea, no les había perdido de vista. Estaba mirando a ellos y cuál era la necesidad que tenían ellos y cuál era la dificultad que estaban atravesando. Y esto lo aplicamos a nuestra vida, sabiendo que el Señor siempre está pendiente a nosotros y a nuestra necesidad. Y hay instancias en las cuales nosotros podemos estar remando en nuestra vida a través de nuestras circunstancias y estar pasando mucha dificultad, pero no debemos perder de perspectiva que el Señor nos ve. El Señor está pendiente a nosotros. Y es de humanos errar, y es de humanos desfallecer cuando la situación está bien difícil. Pero debemos mantener la fe, sabiendo que la palabra nos narra sobre el poder de Dios. Si hemos creído en Cristo Jesús para salvación, ya lo más importante está hecho. Nuestra salvación. Pero ¿a usted no le parece que el Señor quiere también encargarse de todo lo demás en su vida? La contestación es sí. Hay instancias en las cuales el Señor no obra sobre nuestra vida como nosotros queremos, en el momento que nosotros queremos, pero sabemos que todas las cosas obran para bien. Amén. Para los que aman al Señor. Esto es para aquellos quienes somos llamados conforme a sus propósitos. Amén. Pues es necesario nosotros
ver la palabra como un todo. Hoy vamos a estar considerando la señal de su luz. Ahí, la verdad central, o la idea central de este estudio es: solo por medio de Jesús podemos ver verdaderamente. Amén. Y esa palabra es importante. Verdaderamente. ¿Qué es verdaderamente? Seguro. O sea, estamos viendo seguro. Seguro. Eso es lo que estamos viendo, es lo que nosotros estamos viendo. Que no hay duda. De momento usted mira la sombra que está proyectada sobre el suelo y usted dice, esas rayas que están ahí es probable que sean cables que están encima de este espacio. ¿Verdad? Y obviamente, como obstruyen el paso de la luz, pues se proyecta ahí una sombra. Debe ser un cable, pero usted no sabe si es una boa. Yo espero que no sea una boa. Puede que sea una soga, dice la hermana Nilda. No sabemos. Nosotros llegamos a una conclusión. Decimos, puede ser eso, pero verdaderamente no estamos seguros. Cuando estamos en Jesús, podemos ver verdaderamente. Lo que vemos, eso es lo que es. Pues, Jesús, siendo la luz del mundo, ofrece la verdadera visión y guía a aquellos que en Él creen. Amén. Él es la luz del mundo. La luz del mundo. Aquí en Puerto Rico no se puede hablar mucho de la luz, porque la gente le da coraje. Porque está cara, dicen por ahí. Y la realidad es eso, ¿verdad? Para nosotros también. Para nosotros es gratis. Pero para el Señor costó todo. Hermana Casimira. Cuando habla de luz verdadera, es algo que no está entre dos, que es verdad, que no es falso, Amén. que no es engañoso, que no hay mentira, no hay falsedad. Cuando estamos hablando de algo verdadero. Amén. Amén. Así mismo es. Y aquí vamos a ver, ¿verdad?, cómo es que estamos hablando en metáfora muchas cosas. Hay ciertas cosas con las cuales nosotros podemos identificarnos, ¿verdad? Una metáfora, como todos sabemos, es una comparación en dos cosas disímiles. Una comparación indirecta entre dos cosas disímiles, ¿verdad? En el lenguaje figurativo hay dos cosas que se parecen mucho, ¿verdad? Lo que es una metáfora y lo que es una símil. Una símil es cuando decimos, esto es como tal cosa. ¿Cómo? ¿Verdad? Por ejemplo, tus ojos son como dos luceros. Son como. ¿Verdad? Es una símil. Pero si decimos, tus ojos son dos luceros. Pues sí, Ahí es una metáfora. ¿Verdad? No es que realmente tenga dos luceros en la cara, porque eso sería un problema. Pues cuando decimos que Jesús es la luz del mundo, estamos hablando de manera metafórica, para que nosotros podamos internalizar, ¿verdad?, algo que queremos comparar. No obstante, aún esa metáfora no logra capturar la totalidad de lo que es Jesús. Por eso es necesario continuar describiendo, continuar hablando, continuar explicando para nosotros poder internalizar esta verdad. Y aún con todas las palabras, se me ocurre decir que el Señor nos ha dado para poder comunicarnos los unos con los otros, no nos es suficiente como para hablar sobre toda la realidad que es Jesús. Hermana Rosana, usted había levantado la mano. Sí, que la verdad está unida a la luz que es Jesús. Jesús, como dice en Juan, le dice, aquella luz verdadera. Amén. Que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén, amén. Pues vamos a continuar hablando precisamente sobre eso y cómo esta luz bendijo en el contexto que vamos a estar considerando nosotros en esta sexta señal que nos narra Juan, la vida de un varón, ¿verdad?, en el capítulo número 9. Pero antes de ir ahí, brevísimamente, ¿verdad?, como estamos considerando Juan, yo sé que ustedes han leído todos los capítulos de Juan hasta esa porción, aunque no lo haya hecho durante esta semana, en algún momento lo hemos leído, porque este evangelio lo hemos estudiado varias ocasiones. Desde ahí de la porción que estuvimos considerando en el capítulo número 6,
vemos nosotros que luego de que él estuvo allá en el mar, en esta gran tempestad, y llegaron de inmediato, cuando estaba el Señor con ellos en la barca, hay evangelios paralelos que hablan sobre esa porción que conocemos nosotros, que Pedro le pidió a él poder salir, ¿verdad? Y andar sobre el mar también. El Señor se lo permite y se da ese milagro también. Él pudo andar, pero empezó a hundirse. Le quitó la vista de nuestro Señor. Y nosotros decimos, mira para allá, qué cabezón ese Pedro. Pero así muchas veces sucede en nuestras vidas. El Señor a nosotros nos da la bendición de poder superar distintas circunstancias, pero en nuestra humanidad, en nuestras limitaciones, muchas veces eso es lo que enfocamos, lo que nos falta y no lo que tenemos. Tenemos a Jesús, tenemos todo. De momento se presenta algo y usted dice, en estos tiempos, la caída de la bolsa de valores. Usted tiene un 401k, la cuenta de retiro, en alto riesgo, el 80% en alto riesgo. No mire el número. No, mire, déjala así. No lo mire. ¿Por qué? Pues porque le va a dar ganas de llorar. Pero hay quien dice, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Y se ponen a mirar para allá, para principios del siglo XX, la Gran Depresión, las cosas paralelas. Entonces los sabrosos, o sea, los que saben mucho, por la radio y por la televisión, para que usted compre un producto, no sé, un carro o pasta de dientes, para que usted esté pegado al televisor o a la radio, ellos hacen el análisis porque ellos saben bastante y saben lo que va a suceder. Pues si nos ponemos a enfocarnos en las cosas, en los problemas, en las situaciones, corremos el riesgo de perder la paz. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él. Si Él ha sido nuestra bendición en lo mucho, ¿por qué no lo será también en lo poco? Amén. Él nos ha rescatado a nosotros del infierno, de las pailas del infierno, como dijeron por acá. Del infierno, porque Él no nos va a dar el pan necesario. Aleluya. Él alimentó más de 15,000 personas con 3 panes y 2 peces. ¿Por qué no lo puede hacer con tu familia? ¿Por qué no lo puede hacer contigo? Amén. Él sanó a la distancia. Sí. Aquel que estaba enfermo, no porque aquel lo pidió, sino porque otro pidió por él. ¿Por qué no lo puede hacer contigo? Aquel que era paralítico, el Señor le dio nuevamente la capacidad física de poder deambular. ¿Por qué no lo puede hacer contigo? El Señor ha hecho tanto, ¿verdad? Y vemos nosotros a través de todas estas señales como el Señor es poderoso y ha sido poderoso y muestra su poder a través de todos los tiempos. El Señor no pierde su capacidad porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Hermana Casimira. No, es que lo bueno de todo esto, lo que yo encuentro importante, que Él se muestra en medio de la necesidad. Amén. En medio de la enfermedad, la aflicción. Ahí es que está Dios. Amén. Muchas veces decimos que Dios estamos gozosos, disfrutando, pero no sentimos a Dios tan cercano como cuando estamos en medio de la Amén. aflicción. Así mismo es, No muy lo cierto. sentimos, es necesario, es bueno. Para mí es bueno. Porque Amén. yo recibo, porque he podido en esto identificar que Él verdaderamente está con uno. Amén. Él verdaderamente cumple sus promesas. Él verdaderamente se revela a nuestra vida para que nosotros podamos confiar, creer Amén. y crecer. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Allá en Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pablo allá en 2 Corintios dice, en 3 ocasiones pedí al Señor que quitara este aguijón de mi carne. Me ha contestado, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que dice la hermana Casimira, ¿verdad? Es muy cierto. Allá en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hay que estar en sintonía, como digo yo, con el Señor en todo momento para realmente vivir la bendición de esa relación íntima con Él. Pues Pedro
Se hundió porque quitó la vista del Señor. No quite la vista del Señor, ese es el mensaje, ¿verdad? Esa es la exhortación. Amén. Más adelante, la gente viene en búsqueda del Señor porque habían comido y el Señor los reconoce. Le dice, de cierto os digo, allá en el capítulo número 6, versículo 26, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Como a veces decimos, la gente a veces va por los panes y los peces, buscando el milagrito. Es importante, ¿verdad? Quisiéramos reseñar todo lo que aparece aquí, no nos va a dar todo el tiempo, pero quiero reseñar algunas cositas antes de llegar al capítulo número 9. Dice allá en el capítulo número 6, al final está hablando él sobre comer su carne, ¿verdad? Versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Como el que envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Versículo 60 dice, al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? A fuerte esto de comerse al Señor y beber su sangre. ¿Qué es eso? Comer su carne y beber su sangre. Y el Señor le pregunta, ¿esto les ofende? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Él ya sabía lo que estaba en sus corazones. Y les pregunta en el 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le pregunta a sus discípulos. Y el más bocón de todo ellos, o sea, el que más vociferaba, el portavoz, dice el pastor, Pedro, por supuesto, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense, qué bendición tan y tan grande. Pues, el capítulo 7 habla sobre la incredulidad de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Sus hermanos, sus medios hermanos, ¿verdad? Los otros hijos de María. Se va al capítulo 13 de Mateo, al final, versículo 55, creo que nos dice varios nombres, ¿verdad? Por lo menos 4 de estos hermanos varones. José, Judas, Jacobo, Simón y Judas, 2 de los cuales tenemos escritos de ellos. Sí. Ellos no creían en él en ese momento, pero más adelante vemos esa cita de Santiago. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Al final, justo antes de Apocalipsis, la epístola, la carta de Judas, ese Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Pues ellos creyeron también. Podemos ver nosotros a través de la palabra. Pues vemos nosotros más adelante, hay tantas cosas que quisiéramos decir. Capítulo número 8, hay un pasaje que conocemos muy bien, ¿verdad? El pasaje de la mujer adúltera, representante del Señor, los fariseos que buscaban tentar al Señor y buscaban una manera para entramparle. Le traen una mujer que había sido hallada en adulterio, la ponen delante del Señor, ustedes conocen la historia, dice, ¿qué vamos a hacer con ella? Porque ellos sabían lo que decía la palabra. Si el Señor decía, no hay problema, pues entonces ahí tenían la manera para pincharlo, como decimos en puertorriqueño. Y el Señor, escribiendo no sabemos qué cosa en el piso con el dedo, le dice, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Verdad? Porque eso es lo que ellos querían hacer. En Levítico, en Deuteronomio, la ley habla sobre cuál debe ser el castigo, ¿verdad? De aquel que fuera hallado en adulterio. Pues la mujer habría de ser apedreada, pero también aquel que hubiese cometido pecado con ella. Entonces le dice, aquel que esté libre de pecado, la conciencia de ellos los atormentó y todos se fueron. Cuando él levanta el rostro, le pregunta a ella, ¿y los que te acusaban dónde están? Y dice, pues ninguno de ellos está. Todos se fueron y él dice, pues vete tú también y no peques más. Amén. Esto es importante, hermano, ¿verdad? Porque el verdadero arrepentimiento, sabemos que es verdadero arrepentimiento. Estábamos hablando de la palabra verdadero hace un momento. Es verdadero arrepentimiento si realmente surte un efecto, el efecto que Dios quiere en tu vida. Te cambia de rumbo.
No es, ay, lo hice mal, pajitas que le caen a la leche. Yo siempre digo que no hay nadie que le guste tomarse la leche con pajitas. Pues, ¿usted se arrepintió? Yo sé que usted se arrepintió porque usted no lo hace más. Ese es el verdadero arrepentimiento. Usted sigue a Cristo de la manera que Él le exige. Hay unas pautas específicas que el Señor ha puesto para que nosotros podamos saber que andamos con Él de la manera que Él nos pide, que Él demanda más bien. Pues, llegamos al capítulo 9. Yo sé que hay muchas otras cosas que pudiéramos haber reseñado hasta allí, pero para que podamos ver cuán poderosa es la palabra del Señor, y esta narración de Juan es bien densa en lo que respecta a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos nosotros al capítulo número 9, que relata la visión que le es dada a un hombre que nace ciego. El título de la película es Jesús sana a un ciego de nacimiento. Yo creo que la palabra sana es una palabra problemática en el contexto que está aquí. Porque usted se raspa un brazo y de momento usted va a ver, ¿verdad?, el golpe. Y si ya no lo ve, quiere decir que se sanó. Este varón nunca tuvo vista. Siempre fue ciego. Por lo tanto, le fue dada la vista. Hay quien pudiera arguir y decir, sí, pero se supone que la persona nazca con vista, por lo tanto, dentro del vientre de la madre, entonces él perdió la visión. Pues, algo que usted nunca lo tuvo, no es algo que se le puede sanar. Es lo que digo yo, ¿verdad? Obviamente, ese no es un punto de debate. A lo que voy yo es que, si bien es cierto que sanar la vista, la visión, alguien que tuvo vista, perdió la visión y le dé vuelta, eso es un excelente milagro, una tremenda señal. Pero yo pienso que es aún más grande cuando es alguien que nunca tuvo vista y les da. Amén. Y este es el caso que vamos a estar nosotros considerando. Vamos a ir directo al pasaje en Juan 9, versículos 1 al 5. Alguien que de manera voluntaria guste leerlo bien alto, hermano Héctor, quiere leer esa porción. Juan 9, del 1 al 5. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, David, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, donde nadie puede trabajar. Entre tanto, estoy en el mundo, luz del mundo soy. Amén. Interesante, ¿verdad? ¿Quién pecó? Preguntaron ellos. Pero pecó, ese era el nombre de un maratonista puertorriqueño, ¿verdad? Pecó González. ¿No? Era Peco González, sí. La fuerza de entonación más o menos la conseguimos. Pues vemos nosotros aquí en el capítulo número 9 una situación bien interesante. El Señor primeramente se fija en la necesidad de este varón, ¿verdad? Y esto es una de las primeras cosas que queremos nosotros reseñar. Hay muchos marginados y necesitados en el mundo. El Señor sabrá la necesidad de todos ellos. Sí. A veces nosotros pensamos que nosotros estamos mal. Hay gente que habla, esta gente que a veces da los pep talks, ¿cómo se dice en español? Tratan de levantarle el ánimo a las personas, ¿verdad? Charlas motivacionales. Estas charlas motivacionales, muchas gracias. Las personas quienes dan charlas motivacionales, como dice mi hermana Lorian, son personas quienes, ¿verdad?, buscan de qué manera ver el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío. No estoy diciendo que eso esté mal, eso está muy bien. Sin embargo, nosotros que tenemos la verdad, tenemos exactamente, ¿verdad?, el manual de cómo debemos hacerlo de manera genuina. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es perfecta. Pues hay instancias en las cuales las personas dicen, no te pongas a estar fijándote en tus necesidades.
Si miras hacia el lado, siempre vas a encontrar a alguien que esté peor que tú. Y eso es cierto. No necesariamente cuando usted mira para el lado físicamente, pero usted piénselo. De momento usted dice, ay, esta mano no me funciona, ¿verdad? Como yo quisiera. Pero hay gente que anda sin mano. Ya no los veo mucho, pero quizás todavía están ahí. Pero antes había vídeos de estos testimonios de individuos quienes le faltaban los 2 brazos y las 2 piernas y hacían 20 cosas. Obviamente, esas personas son la excepción de entre las personas quienes están en su condición, pero estaban puestos allí para que uno pudiera ver, y de momento cuando uno se fija en eso, se siente uno mal respecto a por qué nos quejamos. Si te duele la mano es porque tienes mano. Te duelen los pies es porque tienes pies. Sí. De momento dice, ay, yo para caminar de aquí a allí me tardo 4 horas. Hay gente que no puede caminar de aquí a allí porque están en una cama. Sí. Se tarda 4 horas, pues darle gracias al Señor que usted Aleluya. puede caminar de aquí a allí. Sí, Señor. La mañana pasaba yo por la plaza de Isabela y detuve el vehículo porque iba cruzando un señor bien viejito, no sé cuánto tendría, pero andaba sujeto a un andador con una canasta y le tomó bastante tiempo pasar por frente al vehículo, frente a nuestra guagua, y yo le daba gracias al Señor. Yo decía, hay personas quienes lo ven pasar y quizás dicen, mira cómo es la vida, ¿verdad? Uno llega a un momento en la vida en lo que uno se... Pero yo decía, ese señor está caminando por su propia cuenta, nadie lo acompañaba. Aleluya. Estaba él cruzando la calle con su andador y no estoy seguro si vi bien, pero yo pienso que él estaba sonriendo. Quizás que estaba tan arrugadito que le parecía una sonrisa en su rostro, pero quizás se sonrió tanto en la vida que la sonrisa estaba marcada de manera permanente en su rostro. Y yo le decía, gracias, Señor. Hay tantas cosas por las cuales nosotros nos quejamos en vez de estarnos fijando en las cosas que el Señor nos da como bendición. Aleluya. Para aquellas cosas en las que nosotros estamos necesitados, el Señor también las sabe. El Señor está pendiente a aquellos quienes están en necesidad. Aquí en este pasaje lo vemos. Está allí y se fija en la necesidad de este varón. Y de inmediato los discípulos del Señor le hacen una pregunta que parece absurda. Le dice, aquí está este hombre que está ciego. La conclusión inmediata, que es la parte importante, y el pastor estaba hablando sobre esto recientemente, la conclusión era, si hay alguna necesidad, si hay alguna situación adversa, si hay alguna situación nefasta, negativa en la vida de la persona, es porque debe haber pecado. Y la realidad es que el pecado ha dañado todo, ¿verdad? Desde el jardín del Edén. Allá con Adán y Eva, allá estuvo el pecado, y desde ese momento las cosas han seguido de mal en peor. No obstante, la situación en su vida, ¿verdad? El dolor de cabeza que usted le dio no es porque usted pecó. Puede ser que usted haya pecado, ¿verdad? No es que nosotros no pecamos, pero no necesariamente el resultado de las cosas negativas que suceden es por el pecado en nuestra vida. Es porque hay pecado. Pues este varón está ciego y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Los padres o este? Y usted dice, si ha sido ciego de nacimiento, ¿cómo se le puede ocurrir? Esa es una pregunta que muchas personas han formulado, ¿verdad? ¿Cómo se le podría ocurrir a los discípulos pensar que este pecó en el vientre de su madre? Y yo pienso que a veces esa pudiera ser una interpretación, pero yo pienso que ellos realmente no conocían bien a este hombre. Probable que ellos hayan llegado a la conclusión de que él nació con visión y llegó un momento en su vida que pecó y por lo tanto perdió la vista. No lo explica Juan. Juan no lo explica. Pero Juan sí dice que era ciego de nacimiento. Obviamente, cuando usted escribe, usted redacta algo, ¿verdad? Hay ciertas ediciones. Estoy diciendo que es el caso aquí, pero estoy diciendo, ¿verdad? En la lógica que podemos utilizar nosotros para poder evaluar el pasaje. Se escribe y en la narración descubre, posterior al evento, de que este varón era ciego de nacimiento.
Por lo tanto, esa es la manera en la cual se redacta. Pero en el momento que sucede, no necesariamente tenían ellos todos los datos. ¿Me están entendiendo? Es probable que ellos hayan pensado que hubiese pecado en el vientre, pero me parece que es un poquito far-fetched, ¿verdad? Es un poquito exagerado el pensar que ellos llegaran a esa conclusión porque eran entes pensantes. Pero fuera de una manera o de la otra, el Señor les aclara. Y esa aclaración me parece que es importante. La situación, la circunstancia, la condición que está viviendo este varón, al igual que la de cualquiera de nosotros, que es adversa, que es contraria a la que nosotros desearíamos, no es necesariamente solo por el pecado. En algunas instancias puede ser por el pecado, ¿verdad? Persona que padece de cirrosis y sarcoma, hepatitis del hígado. Alguien padece de hepatitis porque bebió muchísimo durante toda su vida, recibió al Señor, pero murió de hepatitis, de cirrosis del hígado. ¿Por qué murió de cirrosis del hígado? Pues por todo el alcohol que consumió en su vida. Pero no había recibido al Señor. Si recibió al Señor, pues murió de salud. Amén. Eso es lo más importante. Pero el efecto de su pecado le siguió. Y tuvo que pagar físicamente por ello. Pues no tenemos una explicación sencilla para todas las preguntas que las personas quieren formular. Ahora, la aclaración que presenta el Señor en el versículo número 3, que lee mi hermano Héctor, es: no es que pecó este varón, tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermano, por eso es que debemos dar gracias al Señor en todas las cosas. Debemos dar gracias por todo. Y podemos entender, como Pablo también dice, que todo obra para bien. Hay ciertas cosas que usted dice, pero ¿y cómo es posible que una persona se muera y eso obre para bien? ¿Cómo es posible que una persona caiga en desgracia desde la perspectiva de los hombres y eso obre para bien? ¿Cómo es posible que le pase algo negativo, algo malo a un hijo de Dios y eso obre para bien? Usted quizá no lo puede explicar, pero Dios sabe cuál es el bien que se obra en esa circunstancia, en esa situación. Aquí hay un varón que nació ciego. Pues no es el pecado, es la obra que habría de ser hecha en él, la cual es el bien. Amén. ¿Verdad? Versículo número 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, de Dios, del Padre. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Y aquí lo que se reseña es la necesidad de aprovechar el tiempo para realizar la obra de Dios. ¿Cuándo se realiza la obra de Dios? ¿Cuándo Dios te manda que realices su obra, su voluntad? Todo el tiempo. Ahora mismo. Sí, amén. ¿Usted tiene un momento para bendecir a otro? Bendiga a otro. Después del momento que tienes para bendecir al otro, pues ya ese tiempo pasó. Eso es lo que literalmente significa perder el tiempo. Perder el tiempo. En Puerto Rico hay un refrán que es pensando en pajaritos preñados. Hay gente que se pasan pensando en pajaritos. Yo no sé qué significa eso, ¿verdad? Pero es eso. Se pasan perdiendo el tiempo, dejando que su mente divague en cosas que no tienen realmente importancia. Pensando en pajaritos preñados, pues TikTok, Instagram, Sí. Facebook, yo no sé si eso existe todavía. YouTube, la televisión, las películas. Perdiendo el tiempo, paseando. No estoy diciendo que todas esas cosas son un pecado. Usted puede pasear, usted puede tener tiempo para el asueto, pero si su vida es todo eso solamente, entonces usted se ha convertido en un sensual. Usted quiere darle alimento solamente a su yo. Está viviendo en la carne. Nada malo con que usted salga con su familia, salga solo y vaya y se deleite en una buena cena, un buen almuerzo, si Dios le ha dado la bendición para poder hacerlo.
Nada malo en que usted vaya de paseo con su familia, esté unas cuantas semanas, un mes, el tiempo que usted vaya a estar. Pero esa no es la vida. Aquí vemos nosotros que el Señor nos sienta pautas. ¿Cuál es su voluntad? Lo vemos en su palabra. ¿Qué es lo que el Señor demanda de nosotros? ¿Para qué es que nosotros estamos aquí, hermano? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Alguien me puede decir? Predicar el Evangelio, dice la hermana Nilda. Punto. De manera puntual. Para eso el Señor nos mantiene aquí vivos. Usted recibió a Cristo Jesús, pues ya usted es salvo. Y yo sé que esto es algo que hemos repetido, ¿verdad? A saciedad, o quizás no a saciedad porque lo repetimos aún más. Pues estamos aquí, el Señor, después que usted recibe al Señor, si no hubiera propósito más en su vida, pues el Señor se lo llevaría de inmediato, porque ¿para qué nos vamos a quedar aquí? Es que hay un propósito, hay una obra que realizar, pues hay que realizarla mientras hay tiempo. Y el Señor habla precisamente sobre esto. En distintas ocasiones en el libro de Juan, el Señor habla sobre el tiempo, ¿verdad? Aún no ha llegado mi tiempo. En aquella primera señal, en las bodas de Caná, María se le acerca y le dice, mira, se acabó el vino. Y le dice, señora, mujer que tienes conmigo, aún no ha llegado mi tiempo. Y vemos nosotros a través de distintas partes en este evangelio que el Señor habla sobre el tiempo. Y aquí es uno de ellos. Perdóneme. Y en el versículo número 5 va la parte esta que estamos hablando sobre la metáfora sobre la cual estábamos hablando hace un momento. Mientras estoy aquí, yo soy luz al mundo. ¿Para qué es importante la luz? Para alumbrar, aparte de para dejar uno pelado. En Puerto Rico, ¿verdad? Para alumbrar, dice la hermana Casimira. Pues para alumbrar. ¿Y cuándo es importante alumbrar? Está oscuro. Yo compré un flashlight una vez que era solar. Dice, es solar porque recarga la batería con el sol. No, es que funcionaba solamente en el sol. Pagué un montón de chavos, entonces no me sirvió de nada. Pero funcionaba lo más bien el de día. La luz usted no la necesita a menos que esté oscuro. Y cuando no está oscuro es porque hay luz. Pues con el Señor tenemos luz siempre. Siempre. La luz es importante, y por eso es que es algo metafórico, ¿verdad? No es que usted ande por ahí y usted no se vaya a tropezar con algo, porque de momento hay una tormenta en Puerto Rico, o qué sé yo qué, cayeron 2 o 3 gotas y se fue la luz de noche. Pues, no es que usted no se vaya a tropezar. La luz más importante no es la luz física. ¿Cuál es la luz más importante? La luz espiritual. Es la luz que nos ayuda a estar en comunión con Dios. Si no tenemos esa luz, vamos a andar tropezándonos espiritualmente todo el tiempo. Vamos a estar estancados, ¿verdad? De momento, yo en entrenamiento militar llegué a estar y tener que navegar con mapas y brújulas de noche en luna nueva, en un bosque, con 6 hombres más detrás de mí, dependiendo de que yo pudiera llevarlos al punto que se supone que nosotros alcanzáramos. Hermano, y estamos hablando de una oscuridad que usted ponía la mano así y no se veía. Yo no pensaba que eso era posible a la intemperie. Era una cosa tremenda. Así es nuestra vida cuando no andamos con Jesús. Amén. En ese momento, obviamente, nosotros teníamos entrenamiento y usted podía utilizar unas linternas para ver en el mapa y poder navegar el espacio que tenía que hacer y seguía moviéndose. Pero una persona en esa instancia, ¿verdad? Si usted no conoce el terreno, lo preferible para la persona es esperar que llegue el día. No se mueva, porque usted no sabe lo que está un poquito más adelante, qué es lo que le está esperando allí. ¿Verdad? Como decimos en Puerto Rico, una barranca, pues una halda, y usted desbocarse por allí, esperar el día. La persona que vive así de manera espiritual anda tropezándose, anda teniendo accidentes toda la vida, hasta que viene la luz a su vida. Pues el Señor dice, yo soy la luz al mundo, soy luz
al mundo. Yo vengo a alumbrar el camino. Una pregunta para ustedes en esta sección. ¿Cómo interpreta la relación entre el sufrimiento y la obra de Dios en esta historia? ¿Cómo usted puede relacionar la relación entre el sufrimiento y la obra de Dios? Dios se glorifica en el sufrimiento. Amén. Y no es que Dios se alegra, hay personas que dicen que a Dios le gusta que la gente esté mal. No. Él obra. Él obra, Ese sufrimiento. y cuando esperamos en Él, el Señor se glorifica, ¿verdad? Él recibe la gloria y se amplifica, ¿verdad? La verdad que es Él, ¿verdad? En todos, en quienes rodean. Amén. Amén. ¿Estamos bien? Sí. Los versículos 6 al 11, hermana Rosana. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que hemos saltado una porción bien grande, ¿verdad? Desde la porción que bueno, todavía no hemos llegado ahí. Vemos nosotros lo que sucede, perdón. Lo que sucede inmediatamente después de que el Señor habla sobre su verdad. Lo interesante que sucede aquí es que el Señor utiliza su saliva y crea lodo, ¿verdad? Toma polvo, tierra y escupe. Este señor nunca había visto, pero la persona quienes no ven dice que se amplifica el sentido de la audición. Estaba el Señor delante de él y el Señor estaría allí, el ciego. Y él escucharía que el Señor hizo. Lo que no vemos que sucede ahí es que él le preguntara. No vemos que le preguntara. Acabas de escupir. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Le unta en los ojos? No, obviamente. Si comparamos esto con Naamán, el leproso. ¿Qué se le pidió a Naamán allá en el Antiguo Testamento que él debía hacer para poder ser sano? Se fuera al río y se zambulliera 7 veces. Y él cuestionó. Él dijo, pero ven acá. Que yo me tire en ese río asqueroso. Yo, que soy una persona tan importante. Hay contrastes, ¿verdad? No todos los casos son iguales. Ubíquese usted. ¿Dónde está usted? Usted es demasiado orgulloso o orgullosa para que el Señor utilice algo insignificante para bendecir su vida. Esto es algo que solamente podemos meditar. Usted me va a decir, no, yo soy la persona más humilde del mundo y yo se lo voy a creer. Pero cada uno de nosotros sabemos en nuestro corazón realmente de qué estamos hechos. Y sabemos cuáles son nuestras limitaciones, hermano. Se lo digo, suena como broma, suena como algo jocoso, pero es algo real. Nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones. Y si no las sabemos, tenemos que presentarnos delante del Señor para que Él nos las revele. Porque es horrible que nosotros podamos estar haciendo algo que pensemos que esté bien y esté mal. Que nosotros pensemos que nosotros realmente somos lo que Dios quiere y demanda de nosotros en nuestro andar por el mundo, y el mundo esté viendo algo completamente diferente. Eso sería algo terrible, hermano, que nosotros estemos manchando el nombre de Jesús con nuestras actitudes. Eso no es lo que sucede aquí. Nuestro Señor, usted sabe cuando usted dice, están los bebés, y dice, ay, te va a echar eso que el nene tenía en la boca, y te dice, si es que eso es baba santa. Pues,
literalmente, esta es la baba, esta es la saliva más santa que más jamás habría podido haber habido. Amén. Pues el Señor toma su saliva, la mezcla con el polvo, y esto es alusivo, ¿verdad? Referencial a la creación. Toma tierra, se la pone en los ojos, ojos que nunca habían visto. No eran ojos que habían visto y se habían dañado, ojos que nunca habían visto. Lo coloca en sus ojos. Entonces, allá en el material didáctico que ustedes estudiaron, y lo que dice la palabra, ¿verdad? Le dice, vete y lávate en el estanque de Siloé. Entonces se nos aclara. Juan dice, esta palabra significa enviado. Entonces más adelante dice, ve a él enviado. Fui al enviado para ser sanado, para recibir la vista. Esa es la parte importante, la que le sigue, ¿verdad? Porque ahí vemos nosotros la actitud, la de los vecinos, la de los padres de este varón y la de los fariseos. Y luego vemos la de él. Aquí es una narración completa. Pues él va, los vecinos, todas las personas que le conocían, empiezan a mirarle, dicen, ven acá, este no es fulano, este no es el que se pasaba ahí todo el tiempo mendigando porque era ciego. ¿Por qué? Porque esa sería la reacción de ellos, hermano. ¿Alguna razón que a usted se le ocurre que no permitía que ellos entendieran o supieran a ciencia cierta que ese era el varón que ellos pensaban que era? Porque realmente... Porque era ciego. Que no veía bien, o sea, no lo podían ni reconocer, no lo podían creer. Muy bien, esa es una posible contestación. ¿Cuál es otra? Si ellos no eran en su corazón, pues no podían tampoco tener entendimiento. Muy bien, que era algo tan y tan grande que ellos no podían tener entendimiento para poder entender que este era un verdadero milagro. ¿Qué otra cosa? A lo mejor es que no, como era un mendigo, estaba tirado en una esquina allí, nadie ni lo miraba. Nadie lo conocía, decía, allí tirado, fíjate. Estaban anestesiados. Sí. Estaban anestesiados, hermano. Sí. Estaban anestesiados. Estaban anestesiados. Y a veces nosotros también. Nuevamente, si miramos la palabra del Señor y nosotros no la aplicamos a nuestra vida y no nos ubicamos respecto a la misma, pues hemos tenido una visión parcial y una bendición parcial de lo que la palabra es para nosotros. Me parece que siempre es necesario nosotros aplicarlo a nuestra vida y ver dónde estoy yo. ¿Quién soy yo? Yo soy el ciego. Yo soy Jesús. Yo soy los vecinos. Yo soy los fariseos. ¿Quién soy yo allí? ¿Y quién soy yo en el diario? Pues hermano, usted y yo somos muchas veces los vecinos. Sí. Pero muchas veces somos los fariseos, que andamos por ahí llevando la palabra del Señor y sabemos cuál es la verdad y la llevamos a la vida de las personas para poder ser de bendición. Sin embargo, cuando vemos a alguien con necesidad, de momento vemos la obra de Dios manifestada sobre su vida y no nos damos cuenta de quién estamos nosotros mirando, porque no la habíamos visto, estábamos tan y tan anestesiados y la habíamos ignorado tanto que no nos damos cuenta de la bendición de Dios. Amén. Amén. Es necesario que nosotros seamos sensibles como nuestro Señor Jesucristo. Si somos cristianos, ¿verdad? Eso es lo que significa cristiano. Aquellos quienes obedecen, aquellos quienes siguen a Jesús. El estudio de los martes estamos hablando del discipulado, ¿verdad? Los discípulos. De martes nuestro pastor nos lleva a través de un estudio viendo, ¿verdad?, lo que es el discípulo. Este martes vamos a continuar hablando sobre el llamado Amén. de los discípulos. Pues, ¿usted y yo somos discípulos de Jesús o no? Amén. Por lo tanto, nosotros queremos emularle en todas las cosas. Y si vemos que la palabra dice que él era sensible a la necesidad de los marginados, de aquellos quienes estaban en necesidad, pues así debe ser nuestra vida también. Y hay muchas instancias en las cuales los cristianos no nos damos cuenta u obviamos la necesidad en otros. No se sienta mal, pero aplíqueselo a su vida. Si esto no aplica a usted, pues usted me disculpa. Sin embargo, vemos algo muy claro aquí. Los vecinos no estaban seguros, ese era. Es bien raro, ¿verdad? Porque si nosotros esperábamos que estuviera ahí tirado. Pero es probable que si alguien, mientras estaba tirado, le decían, descríbeme el rostro de aquel que está ahí.
Ay, yo no sé, yo nunca lo miro, es porque está allí. Yo le veo los pies, veo una silueta, o no lo veo. Se ha convertido en parte del escenario. Pues se preguntaban ellos, y algunos decían, se parece, pero él les dijo, yo mismo soy, ¿verdad? Y ese momento sirvió de testimonio. La obra en la vida de ese varón sirvió de testimonio para todos los que le rodeaban. Nosotros muchas veces perdemos la oportunidad de testificar a las personas. A veces pensamos que tenemos que tener mucha Biblia. La Biblia es importante. No estoy descartando la necesidad de nosotros estudiar la palabra. Pero hermano, usted no tiene que saber 65 versículos de la palabra de Dios para testificar a la vida de las personas. Usted tiene que hablarle de Jesús. Desde que yo conozco a Jesús, mi vida cambió. Amén. Yo antes era pesimista y ahora todas las cosas las tomo con calma. Yo hablo contigo, pero no es que te utilices de ejemplo. Los tiempos recientes, y desde mucho tiempo ya, le escucho hablando y dice, yo estoy enfermo o voy a una cita y yo estoy pensando en mi enfermedad. Estoy pensando, y perdón, estas no son las palabras exactas que él nos da, pero dice, yo sé que Jesús está en control. Amén. Él me ha sanado. Amén. Esas son las únicas palabras que necesitamos para poder testificarle a las personas. Sí. Yo estaba enfermo y esta enfermedad que estaba sobre mí no me controla. Jesús tomó control. Eso no quiere decir que siempre nos vamos a sanar físicamente, pero tenemos que confiar. Y cuando el Señor obra sobre tu vida, tienes que darle testimonio a los demás. Este varón de inmediato comenzó a testificar y fue de bendición a todas las personas. Amén. Pues esta es la obediencia. Allá en el versículo número 11, dice la palabra del Señor, capítulo 9, dice, respondió y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó a los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Esa es la obediencia. Si Jesús te dice que hagas algo, ¿por qué tú no lo vas a hacer? Jesús nos dice a nosotros que hagamos algo, pues yo miro la palabra y la contestación es sí. ¿Y por qué no lo quieres hacer? No estoy diciendo que eso sea la realidad, ¿verdad? Pero mi pregunta es una pregunta hipotética. ¿Habrá algo que me dice la palabra que yo todavía no he hecho? Si nosotros escudriñamos minuciosamente nuestra vida, hermano, estoy casi seguro de que la contestación es sí. Vamos a hallar algo que el Señor me pide que yo haga, que yo todavía no he hecho. Es necesario que nosotros vivamos acorde a lo que el Señor demanda de nosotros. Amén. La obediencia es importante y aquí lo vimos en la vida de este varón. Una pregunta, hermana Casimira, adelante. La obediencia es la única forma que nosotros le podemos decir a Dios que lo amamos. Amén, amén. Es la manera más importante, ¿verdad? Nosotros demostramos nuestro amor. Estoy completamente de acuerdo con mi hermana Casimira. Yo demuestro mi amor hacia el Señor en obediencia. Yo le puedo decir te amo y puede ser sincero de mi corazón. Sin embargo, la manera más clara de poder decirle te amo al Señor es obedeciéndole. Ahora dígaselo también, ¿verdad? Hable con Él en oración. Ore al Señor. Levante sus manos al Señor, hable con Él, adórele, Amén. cántele himnos, Amén. esté en comunión y aún en el silencio esté en comunión con el Señor, pero es necesario obedecerle, porque si usted no le obedece, puede hacer todas esas otras cosas, se puede congregar 10 veces a la semana, puede orar 16 veces al día, pero si su vida no habla sobre la obediencia, es cuestionable el amor que usted siente por Él. Bien, vamos a ir a la última porción. Juan 9, 30 al 33. La porción intermedia, los fariseos interrogan al ciego sanado.
hablan con los papás primero, ¿verdad? Están los papás allí. Le dicen, ven acá, ¿quién sanó a este? Y dice, bueno, él era ciego desde que nació. ¿Quién lo sanó? Nosotros no sabemos, pero él es un hombre ya, es un manganzón. Pregúntele a él. Y la palabra Juan aclara que ellos le contestan de esta manera, porque ellos le tenían miedo a los fariseos y tenían miedo de que se les separara, ¿verdad? Se les botara de la sinagoga. Pues es bien importante que veamos nosotros. Ellos contestan, pero no contestan. Entonces llaman al hombre y él le dice, bueno, ¿quién fue? Yo no sé, pero sí lo que sé es que me sanó. Y dicen, entonces ellos querían decir que era un pecador, ¿por qué? ¿Por qué? Los fariseos pensaban que era un pecador. Porque violaba el sábado. Violaba el sábado. Fíjense cuán las gringolas que tenían estos varones no veían el milagro, ellos veían cuál era según ellos la falta, ¿verdad? Según la Mishnah de Maná, casi mira. Antiguamente, aún lo vemos en los sacerdotes de ese tiempo, como ellos traían como esa tradición de que enfermedades se venían por herencia o por castigo. Entonces, la palabra aquí dice en Deuteronomio 24, los padres no morirían por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno moriría por su pecado. Correcto. Y ellos esa porción la obviaron. Por su versión de su tradición. Lo que ellos inventaron. Exacto. Y añadían que fue una persona que, como en este caso, era su pecado, que era el pecado que lo heredaba de los padres, era por esa condición el vino enfermo. Exacto. Sin vista. Una porción que a mí me parece muy especial, el versículo 25 de ese capítulo, dice, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora yo veo esa porción, pienso en el cántico ese Amazing Grace de John Newton. Conocemos la historia de ese himno. John Newton era un marinero, ¿verdad? de la Marina Real inglesa, para mediados del siglo XVIII. Él participaba de la trata negrera, ¿verdad? La trata de esclavos. Y en el 1748 se dice que hubo una gran tormenta y él pidió a Dios que le salvara. Y el Señor le libró. Pero aún desde ese momento, hasta 7 años después, continuó él participando de la trata esclavista, de la trasiego de esclavos. No obstante, más adelante, él deja, ¿verdad? Él se separa de esta trasiego de esclavos y realmente se convierte en un abolicionista para finales del siglo XVIII. Entonces dicen que él escribe este himno, empezó a escribir distintos himnos, ¿verdad? Hay una porción que les voy a leer la traducción al español. Dice, sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó, oh cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Hay varias otras estrofas, que el que guste, tengo el himno completo allí y la versión en inglés, que es la más conocida, ¿verdad? Y dicen que es uno de los himnos que más se canta, particularmente en las iglesias en el sur de los Estados Unidos, iglesias bautistas y metodistas, entre otras. Pues los versículos 30 al 33 los voy a leer yo rapidito y de esta manera vamos resumiendo. Dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Versículo 30, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego.
si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Este varón estaba hablando, no lo dice Juan, pero ¿quién estaría hablando a través de él? A mí se me ocurre que Dios mismo le estaba iluminando para que él pudiera tener las palabras correctas para hablarle a estos varones. Amén. Este varón que estaba tirado todo el tiempo mendigando, esa era su vida. ¿Qué sabría él de letras? Obviamente él quizás escucharía a personas, ¿verdad? Porque era parte de la costumbre de los judíos, pero no sabemos. No se nos dice nada sobre el trasfondo, solamente que sus padres estaban por ahí cerca. Entonces él testifica respecto a Cristo Jesús y habla de manera muy puntual respecto a la ironía en la vida de estos individuos. Estos fariseos, estos religiosos, quienes eran las personas quienes estaban puestos para dirigir al pueblo en lo espiritual, en su relación con Dios, eran los que padecían de ceguera espiritual. Este hombre tenía una ceguera física y Dios lo arregló. Dios le devolvió, Dios le dio vista, le dio visión. Pero estos varones quienes sí podían ver, no podían ver. No podían ver quién es Jesús. ¿Quién estaba delante de ellos? Dios mismo estaba ahí delante de ellos y ellos no lo podían ver. Ahora hay una verdad importante que presenta este varón, y es que Dios oye a los que le temen. Dios oye a los que obedecen su voluntad. La pregunta que yo formulo es, ¿tú eres de eso? Usted puede hacerme así, puede decirme que sí. Importante que usted sepa en su corazón, ¿verdad? Yo no estoy poniendo en duda si usted lo es o no lo es. Yo conozco la contestación en mi corazón. Y si usted quiere saber cuál es mi contestación, es casi siempre. Casi siempre. Yo hago la voluntad de Dios. Porque hay instancias en las cuales yo no me hallo haciendo la voluntad de Dios. Y la realidad es que si lo pensamos bien, si le damos mucho pensamiento, cuando no hacemos la voluntad de Dios, no estamos temiendo a Dios. Por lo tanto, casi siempre temo a Dios. Casi siempre hago la voluntad de Dios. Pero Dios no quiere que sea casi siempre. Dios quiere que sea absoluto. Amén. ¿Por qué? Porque Él no casi dio la vida por usted. No fue a mitad. No fue, más o menos voy a dar la vida por Pablo. Voy a dar la mitad de mi vida por Pablo. Para que entonces Pablo no tenga una deuda tan grande conmigo. Tiene 50% de su vida en deuda conmigo. Hermano, el Señor dio todo por nosotros. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su único Hijo. Por lo tanto, ni usted ni yo tenemos excusa para no hacerlo todo. Tenemos que temer y tenemos que hacer. Jesús tiene la autoridad única. Solamente Él, el ciego, el ex ciego, dice, esto nunca se había visto. Esta es la primera vez que se ve esto. La autoridad de Jesús es única. Nadie tiene el poder de nuestro Señor. Y si ustedes que están esperando al Mesías, aquí está la evidencia. No hay nada más que buscar. Pero estos varones, tristemente, estaban completamente ciegos. En lo más importante. ¿Verdad? Es preferible andar por la vista chocándose con las paredes y saber que uno tiene acceso a la eternidad con Dios, que usted andar viendo todo de manera clara, tener no visión 20-20, tener 30-30. Pero eso de nada le sirve si en su corazón usted no puede ver a 2 pulgadas de distancia. Es importante esto. La última pregunta, hermano. ¿Cómo responde el hombre que fue sanado a las dudas y críticas de los líderes religiosos? ¿Y qué nos enseña su respuesta sobre la fe y el reconocimiento de la obra de Dios? ¿Qué nos dice la contestación de ese varón respecto a su entendimiento de ese momento respecto a quién es Dios? Él no le importó que le dijeran que él era un pecador. No le importó. Él confió, creyó y vio el poder de Dios. Amén.
Es que muchas veces cuando uno sale a evangelizar se encuentra con personas que te dicen, no, yo tengo que esperar, tengo que ver, yo tengo primero que prepararme para yo poder aceptar a Cristo. En este caso, este varón no le importó, como quien dice, a veces yo le digo a las personas, pero ¿qué te cuesta probar que lo que Dios te está diciendo es verdad? Exacto. No es mentira. Ajá. Entonces, este hombre no puso en duda, él puso un grano de esperanza en que el que le decía, el que hizo la obra de ponerle el lobo y mandarlo por el camino a Siloé, creyó, fue y vio entonces la manifestación de que Dios es luz. Amén. De que él tuvo esa luz, pudo ver su rostro en el agua reflejada. Amén. Entonces, hoy para evangelizar hay que andar en luz. Amén. No podemos andar confiando en que yo sé mucha palabra Exacto. y que yo puedo manifestarle a las personas muchas palabras. Si tú no estás en luz, por más que tenga mucha palabra intelectual y eso, tú no vas a poder reflejar la luz de Cristo. Exacto. Porque la necesidad que hay hoy día, verdaderamente la gente, aún viendo, no ven, aún oyendo, no oyen. Y verdaderamente necesitamos nosotros estar equipados totalmente con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Para que se refleje esa luz. Para la gloria del No Señor. porque yo sepa mucha Biblia, la gente va a venir. Exacto. No porque yo pues tenga experiencia pasada con el Señor, la gente va a venir. Yo puedo darle 20 testimonios, pero si de mi interior no hay esa convicción, esa fe, esa luz de Cristo que se refleje en mi hablar, nada va a pasar. Si Dios no está en la situación, pues no se da. Amén. Hermana Úrsula, gracias, hermana Casimiro. Él había sido ciego, creyó en la santidad Amén. de Jesús. O sea, él sabía que tenía que ser una persona santa porque los amó y él estaba convencido de la sanidad de él. Amén. Y entonces yo digo que eso es lo que ayuda mucho a uno cuando uno se pone a pensar y se pone a analizar la vida de uno y a ver cómo uno era antes y lo que uno cambió, pues uno dice, Dios tiene que ser salvo, porque Amén. yo en mí, o sea, que haya esa convicción, porque yo no puedo hablar a otros si yo estoy vacía, yo no creo en que ese milagro surgió en uno, no porque uno sea orgulloso ni nada, pero para uno pedirle a Dios en oración que lo ayude, tendría que empezar con Dios sálvame, porque yo no soy salva todavía. Amén. ¿Verdad? Que uno mismo, no por orgullo, sino que uno sabe que cuando uno ha sido salvo, si ha sido Amén. salvo y si realmente ve la santidad en ese Salvador nuestro, que Él es lo máximo. Amén. Si no vemos eso, es que algo para nuestra Amén. vida. Sí. Amén. Me parece que algo bien importante, ¿verdad? Que es complementario a lo que estamos discutiendo, pero que dice mi hermana Casimira, me parece que es muy importante. No es la grandeza de aquel que está presentando la palabra de Dios, sino la grandeza del que está en él. ¿Verdad? Ya en Isaías 66, dice, mi mano hizo, 66:2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica bueyes es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciere sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra,
Vuestros hermanos que os aborrecieron, que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Pues el Señor está mirando lo que está en nuestro corazón, no la grandeza, ¿verdad? La palabrería, ¿verdad? Las posiciones, los títulos. El Señor quiere bendecir a aquellos quienes le aman y le temen. Amén. En Salmo 69, con esto termino, versículos 6 al 9 dice: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. El versículo 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bendito sea el nombre del Señor. Pues vemos aquí otra señal que apunta a Jesús. La semana que viene vamos a estar considerando la séptima sesión, la señal del poder sobre la muerte. Y ahí vamos a estar hablando sobre la resurrección de Lázaro. Así que su asignación, el capítulo número 11 del Evangelio de Juan. Amén. ¿Habrá preguntas, dudas, comentarios, quejas, correcciones? Les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio, hermano. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por preservarla hasta el día de hoy, de modo que nosotros pudiéramos ser bendecidos por ella. Gracias porque tú aclaraste la visión en nuestro espíritu, mi Señor. Nos quitaste la ceguera espiritual. Ayúdanos, Padre amado, a caminar conforme a lo que tú demandas de nosotros en tu palabra. Mira esta palabra que hemos estudiado, mi Señor, que no seamos nosotros ciegos a las verdades que aprendemos de la misma. Que cada día, Padre amado, podamos escudriñar nuestra vida y saber que en todo mostramos temor y obediencia a tu voluntad. Ayúdanos a ver, Padre Santo, aquellas áreas de nuestra vida en las cuales estamos ciegos todavía. Perdónanos, Padre amado, por las instancias en las cuales sí lo sabemos y no lo hacemos. E incluso por aquellas instancias en las cuales no hacemos porque no sabemos. Ayúdanos a hacer y a saber, Padre Santo, en todo, de modo que tú seas glorificado. Bendice a mis hermanos preciosos quienes se dan cita en este lugar. Mira sus necesidades, Padre Santo, en el día de hoy. Gracias, mi Señor, por tanta bendición que tú derramas sobre nuestras vidas todos los días. Amén. Ayúdanos a vivir como quien está agradecido. Ayúdanos a vivir como quien quiere agradarte, como quien, Padre Santo, quiere estar en paz contigo en todo momento. Danos esa paz, mi Señor. Permítenos estar en comunión. Te imploramos ahora en este momento, Padre Santo, por los que nos acompañan en el día de hoy. Si estuvieran en alguna dificultad, Señor, sé propicio a su necesidad. Y en este momento te presento todas las necesidades de mis hermanos aquí presentes, que podamos nosotros desbordarnos en agradecimiento, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba. Te pedimos por nuestro pastor, mi Señor, en especial por él en el día de hoy. Gracias por él. Amén. Bendícele, bendice su hogar y su familia. Mira, Padre Santo, la palabra que tú has puesto en su corazón. Te imploro, Señor, que esta fluya con poder, que seas tú hablando a través de tu siervo. Amén. Y que nos permita estar nosotros atentos a tu voz, que podamos estar alertas, Padre Santo, al mensaje y apropiarnos del mismo para estar decididos a realizar aquello que tú nos Amén. mandas en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos dándote gracias. Amén. 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 Aleluya.